Hoy te recomiendo Shogun, un drama de época ambientado en el Japón feudal y que cuenta una historia repleta de guerras, traiciones y violencia. A la fecha de subido este video ya tiene 5 capítulos y es impresionante. Si te gustan películas como El último Samurái, directores como Akira Kurosawa o videojuegos como Ghost of Tsushima, esta es tu serie. Así que agárrate porque hoy te recomiendo Lost in Translation, una cinta del año 2003, Scarlett Johansson y Bill Murray. Dos personas de edades muy distintas que se encuentran en la ciudad de Tokio y descubren que tienen mucho más en común de lo que parece. Una cinta realmente emotiva y que deja una gran cantidad de grandes mensajes. Tiene el que, al menos a la opinión de este servidor, es uno de los mejores finales de la historia del cine. Así que agárrate porque hoy te recomiendo Fallout, epopeya apocalíptica del año 2024, basada en la popular saga de videojuegos de Bethesda. Tanto si sos fan del material original como si simplemente sos un amante de este tipo de historias, vas a disfrutar bastante esta aventura. Ambientadas varios siglos después de una hecatombe nuclear, varios protagonistas, con distintas historias y casi sin ninguna relación entre sí, se ven envueltos en una trama llena de humor negro, violencia y mucha conspiración. Así que agárrate porque hoy te recomiendo. Vamos con un clásico muy poco conocido, Batalla sin honor ni humanidad, una película sobre la Yakuza, la Scarface del país del sol naciente. Ambientada poco después de la Segunda Guerra Mundial, esta película nos sumerge en una espiral de violencia, traiciones y poder. Así que agárrate porque hoy te recomiendo Hard Boiled. Cuando se pregunta cuál es la mejor película de acción de la historia, muchos responden Duro de Matar o Terminator 2. Sin embargo, yo respondo algo distinto. Para mí, la reina del cine de acción es esta película hongkonesa del año 1992, dirigida por el gran John Woo. Honestamente, nunca he visto escenas de acción tan bien dirigidas como en esta película. Desde la escena inicial en un restaurante, que dura aproximadamente 10 minutos, hasta el tiroteo final en el hospital, que es prácticamente toda la segunda mitad de la película. Honestamente, esta película logra lo que muchas otras cintas del género no logran. Tener grandes escenas de acción y a su vez tener grandes protagonistas y tener una muy buena historia. Recientemente tuve la oportunidad de ver La Zona de Interés, película dirigida por Jonathan Glazer y que es una coproducción entre Inglaterra, Estados Unidos y Polonia. Este peculiar drama de época sobre una familia que vive al lado de un campo de exterminio nazi realmente es cautivante e inquietante, no tan solo por lo que se ve, sino más bien por lo que se escucha. El trabajo de sonido de esta película es espectacular. Honestamente, no sé si recomendarla al 100%, pues no es una película para todo el mundo, pero aún así, creo que es bastante necesario el darla a conocer. Este clásico del terror ya tiene 50 años. La Masacre de Texas no solo es uno de los primeros slashers, sino que probablemente sea la mejor película del subgénero mencionado. Con una gran ambientación, un excelente villano que quedó para la historia y momentos terriblemente incómodos de ver, esta se eleva al Olimpo del cine de terror y un ejemplo impresionante de cómo hacer bien una película. El año pasado tuvimos una de las últimas encarnaciones de este icónico personaje. Godzilla Minus One nos ofrece una retrospectiva de la misma saga, llevándonos a una época contemporánea de la película original del 54 y dándonos una trama donde el mensaje de las pruebas atómicas y del daño que estos provocan está más presente que nunca. Esta cinta brilla de una manera que solamente las cintas japonesas pueden lograr. Dirigida por el gran Takashi Miike y lanzada en el 2017, Blade of the Immortal, o también conocida como La Espada del Inmortal, es una película basada en un famoso manga y ambientada en el Japón feudal, donde un guerrero, maldecido por una anciana, tiene que librar contra su propia inmortalidad y contra la petición de una niña sedienta de venganza. La sangre y las vísceras y las extremidades cortadas abundan en esta historia, de una forma que solo los japoneses saben hacer. Este es uno de los mejores trailers de la historia del cine. La película Alien, estrenada en el año 1979 y dirigida por Ridley Scott, se convirtió en un clásico de inmediato. Sin embargo, la presentación de esta al público fue gracias a un tráiler que, valiéndose de pocas escenas y una banda sonora bastante agobiante, logró cautivar a un montón de personas el día que se estrenó. En una época donde muchos trailers suelen contarte absolutamente toda la película en tan solo 2 minutos, este lo dejaba toda la intriga y de esa forma nos daba un gran ejemplo de cómo un tráiler debe hacerse. Esta es, sin duda, una de las mejores películas bélicas de los últimos años. All Quiet on the Western Front, o Sin Novedad en el Frente, basado en una novela, y que ya había tenido 2 adaptaciones en 1930 y en 1979, nos trae de vuelta una tercera adaptación, esta vez siendo probablemente la mejor de todas. El horror de la guerra nunca estuvo tan presente como en esta película. ¿Alguna vez escuchaste hablar del efecto Rashomon? Esto se produce cuando un mismo suceso es contado desde la perspectiva de distintas personas. El nombre se debe a una icónica película del año 1900
1950 que lleva el mismo nombre. Esta película, que catapultó al éxito a su director, nos narraba distintos puntos de vista del asesinato de un samurái. Generó tal repercusión a nivel mundial que su fórmula ha sido imitada en diferentes ocasiones. Y siguiendo con Kurosawa, quizá ninguna de sus películas sea tan buena y tan relevante y tan influyente como lo fue Los Siete Samuráis. En ella, unos campesinos, hartos de los bandidos que los están oprimiendo, deciden buscar la ayuda de unos samuráis y logran encontrar a 7 de ellos, los cuales los entrenan y les dan el apoyo suficiente para enfrentar a los villanos. Esta película fue un antes y un después en muchos aspectos, en su duración, en su ambientación, en las escenas de acción y cómo estas están dirigidas, etc. Es de esas películas que, a pesar de ser largas, deben verse sí o sí. Posiblemente mi película animada favorita. Bob Esponja, la película, es hoy en día todo un clásico de culto. Finalizó la etapa de dorada de la serie por todo lo alto y podría haber sido un gran final para la historia. Lástima que Nickelodeon no lo vio así. Aún así, vale la pena recordar todos aquellos grandes momentos que esta película nos dio. Desde los momentos musicales hasta las escenas dramáticas, pasando por las cómicas e incluso los momentos en live action, que tanto caracterizan el estilo de humor de Bob Esponja. Y seguimos con Bob Esponja. 11 años después tuvimos Bob Esponja, un héroe fuera del agua. Película que marcaba el regreso de Stephen Hillenburg, su creador, a la serie de una manera brillante. Es verdad que esta película estaba muy por debajo de su antecesora, pero aún así fue bastante digna. Los momentos de humor seguían estando y la esencia de Bob Esponja seguía bien marcada, incluso con actores famosos como invitados. Lástima que la emoción por el retorno de su creador durará tan poco. En las últimas semanas pude ver la película de Furiosa por Max. Esta cinta funciona como precuela de la maravillosa Mad Max Furia en el Camino. Y si bien es verdad que en algunos momentos peca de ser bastante larga, aún así es una cinta que vale la pena ser vista. George Miller, a sus casi 80 años, nos demuestra su talento dirigiendo escenas de acción impresionantes y otorgándonos otra entrega de uno de los mejores universos posapocalípticos que se han hecho en la historia del cine. Este clásico del terror cumple 20 años. Saw, mejor conocida como El Juego del Miedo, dirigida por James Wan y escrita y protagonizada por Leigh Whannell, nos trae esta historia de 2 hombres encerrados en un baño, producto de la mente perversa de un sádico asesino en serie. Su éxito generó una franquicia que a día de hoy sigue vigente. Cuenta con un excepcional guión cuyo final a día de hoy sigue volándole la cabeza a todo el que la ve. Esta película es la ópera prima del gran director Takeshi Kitano. Con una estética similar a Harry el Sucio, se nos presenta a un duro detective de la ciudad de Tokio, en Japón, interpretado por el propio Kitano, que intenta resolver un crimen en el que un compañero suyo fue asesinado y su muerte fue disfrazada como suicidio, descubriendo toda una red enorme de narcotráfico en las oficinas de la policía. Todo eso mientras a su vez lidia con sus problemas personales y familiares. De la mano del maestro David Cronenberg nos llega Videodrome. Esta película del año 1983 trata sobre un productor de cine para adultos que se ve cautivado por una misteriosa emisión que mezcla sexo con violencia y que es básicamente la que le da el nombre a la película. Sin embargo, mientras él cada vez más se ve más inmerso en este tipo de productos, empieza poco a poco a perder la cordura y empieza a alucinar con todo tipo de cosas surrealistas. De Alfred Hitchcock se pueden sacar varias películas: Psycho, Vértigo, North by Northwest, pero también una de sus mejores películas, que a su vez también es una de las más olvidadas, es Rope o La Soga de 1948. En ella, un par de estudiantes universitarios, influenciados por las palabras de un profesor, asesinan brutalmente a su amigo, ahorcándolo con una soga y luego escondiendo su cuerpo encima de un cajón. Tras eso, en el apartamento de la víctima, arman una reunión donde invitan a familiares, amigos e incluso al mismísimo profesor. En una época donde el cine western ya no tiene el mismo tirón que antes y muchas de las producciones referentes a este género fracasan en tiempos recientes, Old Henry no es una excepción. Es una película que a día de hoy es poco conocida, pero aún así recibió elogios el día de su presentación. En ella, un granjero viudo y su hijo reciben la visita inesperada de un hombre herido que está huyendo de un grupo de matones locales, desencadenando todo un conflicto. Lo que los forajidos no saben es que el granjero es más de lo que aparenta. Esta es sin duda una de las mejores secuencias de persecución que se han hecho en la historia del cine. Bullitt, la película a la que pertenece esta escena, si bien no es nada del otro mundo, aún así es una muestra de cómo debe dirigirse una secuencia de persecución, más todavía teniendo en cuenta que en tiempos recientes las secuencias de persecución se filman de una manera súper frenética. Lo que es realmente fascinante de toda esta secuencia es que Steve McQueen condujo realmente en muchas partes de esta secuencia.